en un rincón olvidado de la Sierra de Cádiz, en un pequeño pueblo llamado Zahara de la Sierra, vivía Carmen, una mujer que llevaba más de 30 años habitando una antigua casa de piedra. La casa, construida con el esfuerzo de su difunto marido, Manuel, estaba enclavada en una ladera rodeada de olivos y almendros. El invierno allí era frío, húmedo y los vientos jugaban con las contraventanas, haciendo que las sombras de los cipreses parecieran dedos huesudos trepando por las paredes del dormitorio donde Carmen dormía desde que tenía 22 años. Ahora tenía 56. Manuel, un viñador taciturno con manos ásperas y un corazón tierno, había sido quien levantó la casa con la ayuda de su padre. Pero el destino quiso que se marchara una niebla de noviembre, llevándose su vida por una pulmonía que el hospital de Ronda no pudo curar. Desde entonces, Carmen solo tenía el crujir del suelo de madera y el lejano ladrido de algún perro perdido. Una tarde de mercado, Carmen encontró a Leo. Un perro mestizo, mezcla de pastor alemán y labrador, con el pelaje negro como la noche y ojos ámbar que brillaban con una intensidad casi sobrenatural. Estaba atado a un poste polvoriento, inquieto y gruñendo a quien se acercaba. Su dueño lo había abandonado tras mudarse, y nadie quería al animal por ser demasiado nervioso. Pero Carmen vio algo diferente, una presencia salvaje, indómita, una chispa que no se apagaba. Lo llevó a casa, lo lavó con jabón de oliva en el patio y le dejó dormir junto a la estufa esa primera noche. Leo no ladró, solo la miró, y ella supo que había hecho lo correcto. Pasaron 3 años. Leo creció fuerte, con un paso firme y una mirada que parecía comprenderlo todo. Aprendió a captar el sonido de sus pasos, el ritmo de su respiración, el estado de su alma. Era su sombra, su confidente. Una noche de noviembre, con la lluvia golpeando los azulejos y el frío colándose por las grietas, Carmen leía poesía de Federico García Lorca en una mecedora. Leo reposaba a sus pies, como siempre, pero de repente levantó la cabeza y la miró fijamente. «¿Qué pasa, mi valiente?», susurró ella, apartando el libro. El silencio de la casa solo se rompía por el crepitar de la leña en la chimenea. La mirada de Leo traspasó a Carmen, cálida y atenta, como si quisiera decir algo que ella aún no entendía. Se acercó despacio, apoyó sus patas delanteras en sus rodillas. Su cuerpo caliente rozó las piernas de Carmen, cubiertas por un vestido de lana azul oscuro, viejo y con botones de madera. Ella estaba descalza, con los pies helados sobre el suelo de piedra. Sin pensarlo, acarició su lomo. Sintió los músculos bajo el pelaje humedecido por el rocío. Leo lamió suavemente su muñeca, un gesto consciente y casi afectuoso que erizó cada pelo de su cuerpo. «Leo», murmuró Carmen, mientras su mano se perdía en aquel pelaje denso y cálido. Aquella noche fue solo eso, pero algo cambió dentro de ella. Al día siguiente, Leo la siguió a todas partes, bajo el higuera, en la cocina, hasta cuando ella preparaba el café. Se sentaba a su lado, tan cerca que sentía el calor de su cuerpo como una manta viva. Una tensión nueva crecía entre ellos, un secreto que no podía nombrar, pero que pesaba en el aire. La soledad de Carmen, que llevaba más de una década sin el contacto de otro ser humano, encontraba en Leo un refugio inesperado. En aquella casa olvidada por Dios y por los hombres, algo prohibido, pero irremediablemente real, comenzaba a tomar forma. Los días siguientes en Zahara de la Sierra se tornaron fríos y grisáceos, con vientos cortantes que parecían querer colarse por cada rendija de la vieja casa de Carmen. Ella se movía por las habitaciones con la delicadeza de un fantasma doméstico, vestida con un largo vestido de lana cruda, de un color grisáceo que combinaba con la melancolía del paisaje. Las mangas terminaban en encajes desgastados, regalo de Doña Rosa, la vecina de la finca contigua, que siempre le decía que debía vestirse con más alegría, aunque nadie la viera. Carmen se recogía el cabello en un moño suelto, dejando escapar algunos mechones que acariciaban su cuello pálido, y calzaba unas pantuflas de fieltro que crujían suavemente al pisar. Leo la seguía con ojos cada vez más profundos, casi humanos, como si comprendiera cada pensamiento escondido bajo aquel rostro cansado. La esperaba en la puerta del baño, la observaba mientras se peinaba con movimientos lentos, sin malicia, pero con una presencia que hacía que todo el cuerpo de Carmen se tensara, como si una corriente eléctrica invisible recorriera su piel. Una tarde, mientras limpiaba los cristales empañados del salón, su reflejo tembló al notar la mirada fija de Leo desde el sofá. Un relámpago rasgó el cielo, iluminando la estancia con un fulgor blanco que desapareció tan rápido como llegó, dejando la oscuridad más densa que antes.
Carmen se sentó, justo donde Manuel solía echarse sus siestas dominicales. Leo se acercó, apoyando su hocico cálido en el cuello de Carmen. Cerró los ojos, y el aliento tibio del perro sobre su piel la hizo estremecer. Su cuerpo se acurrucó contra ella con más fuerza que nunca. Esto no es normal, susurró. Pero, ¿por qué se siente tan necesario? Sus dedos recorrieron lentamente el lomo de Leo, buscando memorias escondidas bajo el pelo húmedo. La casa parecía contener el aliento. El crepitar de la chimenea marcaba el ritmo de aquel instante suspendido en el tiempo. Esa noche no durmieron en la cama. Carmen se tumbó sobre la alfombra de lana vieja, el vestido áspero rozando sus piernas desnudas, mientras Leo se acurrucaba a su lado, su cuerpo irradiando calor. Lentamente, el perro lamía sus manos con un ritmo firme y pausado. El corazón de Carmen latía tan fuerte que podía escucharse en sus oídos. Se perdió en sensaciones que rozaban lo prohibido, donde cada caricia era un recordatorio de que seguía viva, mujer y hambrienta de afecto. Cada suspiro, una confesión muda, cada gemido, una rendición silenciosa. Leo no era un hombre, y Carmen no estaba loca. Pero algo más allá de la razón los unía en aquella casa donde nadie entraba desde hacía años. Era una danza muda entre instinto y soledad, deseo y silencio. Al amanecer, la luz se filtraba entre las rendijas. Carmen despertó cubierta solo por una manta y los pelos de Leo esparcidos por doquier. El olor del perro impregnaba su piel y por un instante sonrió, pero pronto llegó el peso de la realidad. ¿Qué estamos haciendo?, se preguntó mientras se levantaba y se lavaba la cara. ¿A dónde nos llevará esto?, se miró en el espejo. No había culpa ni arrepentimiento, solo un deseo peligroso de continuar. Los días parecían distorsionarse, las mañanas llegaban pesadas, envueltas en niebla, y las tardes pasaban en un trance con Leo siempre cerca. Su mirada adquiría matices humanos, más presentes y conscientes. Carmen intentaba seguir la rutina, hacer pan, cuidar el jardín de hierbas, barrer las hojas del porche, pero todo tenía un sabor distinto, como si el mundo hubiera cambiado de color, olor y textura. Una tarde soleada de domingo, el cielo despejado inundó la casa con una luz cálida. Carmen aprovechó para ventilar y lavar la ropa. Llevaba un vestido de algodón claro con un estampado de pequeñas flores, sin mangas, y se ató el cabello con un pañuelo azul. Sus pies descalzos tocaban las tablas del suelo como buscando raíces, mientras Leo la seguía como una sombra fiel. Al tender las sábanas en el patio, sintió la cabeza del perro apoyarse en su costado, el cuerpo presionándola con una calidez que no tenía nada de casual. No había malicia, pero sí una tensión palpitante, como si un hilo invisible los uniera cada vez más fuerte. Al caer la tarde, se sentó en la silla de mimbre del porche. El vestido ligero se pegaba a su cuerpo húmedo por el calor. Leo se acostó a sus pies, respirando profundamente, su cuerpo vibrando con una emoción que también Carmen sentía. Comenzó a acariciar su lomo despacio, como si sus dedos buscaran palabras que no existían. Leo se giró de lado, exponiendo la barriga, y cuando sus dedos tocaron la piel fina entre el pelaje, emitió un sonido bajo, entre suspiro y lamento. El corazón de Carmen se aceleró. Continuó, más lento, más profundo. No era locura, era algo más oscuro, más necesitado, más primitivo. La soledad transforma. Aquella noche, en el salón, con la luz de la lámpara de aceite parpadeando sobre las paredes, Carmen se entregó a sentir el calor y el contacto, el peso de un cuerpo que la hacía sentir viva. No hubo violencia, solo un abandono silencioso. Sus dedos temblaban al tocar la piel cálida. Su cuerpo se arqueaba con cada caricia. Los sonidos de la noche, grillos, hojas secas, parecían marcar el ritmo de sus movimientos. El salón se convirtió en un altar profano de un secreto que jamás contaría, pero que no podía negar. Cuando todo terminó, se tumbó con el rostro apoyado en el pecho de Leo, escuchando su corazón latir fuerte y constante. No puedo volver atrás, susurró. A la mañana siguiente evitó el espejo. La rutina íntima y secreta entre Carmen y Leo se afianzó, tejida con gestos y silencios. Nadie visitaba la casa desde hacía años, y eso le daba la ilusión de que el mundo había desaparecido afuera. Carmen comenzó a vestirse con más cuidado, como si cada tarde con Leo fuera una cita. Lucía vestidos de lino claro, a veces collares antiguos que Manuel le había regalado, perfumaba sus muñecas con esencias suaves. Leo le esperaba junto a la puerta, tendido como un rey paciente,
con ojos brillantes al verla, pasaban horas en el porche. Carmen con una taza de té de manzanilla, Leo con la cabeza apoyada en su muslo. Leía en voz alta poemas de Machado y cuentos de Juan Ramón Jiménez. Leo parecía escuchar. Una tarde de calor sofocante. Carmen llevaba una falda larga de algodón verde musgo y una blusa con botones abiertos hasta el cuello. El sudor le corría por la espalda. Leo se acercó despacio, apoyó el hocico en su vientre y se dejó acariciar. Sus dedos se perdieron entre el espeso pelaje. Cerró los ojos y se tumbó en el suelo frío de la cocina. Leo la siguió, cubriéndola con su calor. Un juego sin palabras, solo respiraciones y piel, temblores y gemidos ahogados. Había dulzura, culpa, deseo y miedo. Después, tumbada junto a él con la pierna sobre su lomo firme, miró al techo y se preguntó cuándo todo se había roto, cuando el amor se convirtió en locura, el cariño en vicio. No hubo respuesta, solo el sonido de sus cuerpos jadeantes, sudados, dos animales buscando consuelo. Leo empezó a dormir en su cama. Su presencia le daba refugio, algo que no sentía desde la muerte de Manuel. A veces, despertaba con él lamiendo su espalda lentamente, casi con ritmo. Era como si la conociera por dentro. Los sueños se volvieron intensos, llenos de imágenes ardientes, campos de lavanda, ojos ámbar en la oscuridad, manos invisibles sobre su piel. Se despertaba sudorosa, entre gemidos ahogados y un deseo insaciable, pero algo cambió en la mirada de Leo, cansancio, tristeza, como si supiera que aquel paraíso silencioso no duraría. Luego dejó de comer, los días se volvieron grises, la niebla cubrió las colinas y el frío emanaba de las paredes. Leo apenas se levantaba, ya no la seguía al jardín ni le esperaba en el porche. Pasaba las tardes tumbado junto a la chimenea, mirando el fuego como si entendiera el final. Carmen le preparaba caldos calientes con verduras y carne deshilachada. Comía poco, a veces solo lamía el caldo. Llamó al veterinario de la cercana ciudad de Ronda, el doctor Sánchez, un hombre amable, con voz profunda y manos firmes. Llegó una tarde lluviosa con un maletín gastado. Examinó a Leo en silencio mientras Carmen, vestida con un largo vestido de lana color vino y un chal oscuro, lo observaba conteniendo las lágrimas. Al terminar, la miró con tristeza. Su corazón está fallando. No le queda mucho tiempo. Las piernas de Carmen cedieron y se sentó junto a Leo. Él la miró, parecía decir, estoy listo, y tú. Esa noche durmieron abrazados en el colchón del salón. Ella llevaba solo una vieja camisa de noche de lino beige, el cuerpo apretado contra el suyo. Le contó historias en voz baja, tardes en el viñedo, mañanas frías de invierno, el calor de sus pieles, la locura compartida en silencio. Ha sido mi pecado más bello, susurró, y mi única redención. Al amanecer, sus ojos seguían abiertos, pero ya no veían. Carmen apoyó su cabeza en su regazo y cantó una canción que su madre le enseñó de niña. Sus patas temblaban, como intentando aferrarse a lo que se escapaba. Quédate un poco más, por favor, rogó, pero Leo ya no podía. El doctor Sánchez volvió aquella tarde. La luz entraba en haces suaves, iluminando el polvo en suspensión. La casa estaba silenciosa, solemne. El viento entre las hojas parecía un lamento. Y ahora, señora Carmen, dijo con respeto. Ella sostuvo a Leo en sus brazos, y juró ver en sus ojos una última gratitud. Cuando todo terminó, el mundo pareció detenerse. Enterraron a Leo en el jardín, bajo la gran higuera donde solía tumbarse. Carmen plantó flores alrededor. Durante días no pudo entrar al salón. El vacío era tan grande que parecía una segunda piel. Años después, Carmen sigue sola en esa casa. La butaca de Leo sigue en su lugar. A veces, en las noches frías, escucha el tintineo del collar en el pasillo. O siente el peso de un cuerpo junto al suyo, pero al voltear, no hay nada. El cura del pueblo dejó de visitarla. Las mujeres del mercado la miran con recelo, dicen que en esa casa vive una mujer marcada, pero lo que no entienden es que lo que vivió con Leo fue real. Tan real como la tierra que ahora lo cubre, tan profundo como el amor que la llenó cuando el mundo la olvidó. Algunos amores no están hechos para ser comprendidos, están hechos para devorarnos, y Carmen fue feliz, aunque nadie lo sepa jamás. Sin embargo, una noche, mientras Carmen dormía, un susurro desconocido pareció deslizarse bajo la puerta cerrada. ¿Qué secreto aún guarda la casa bajo la higuera? El viento de la sierra susurraba con fuerza aquella noche en Sahara de la Sierra, haciendo que las contraventanas golpearan contra la pared como si quisieran contar un secreto olvidado. Carmen,
acurrucada en su cama, sintió un escalofrío recorrerle la espalda, aunque la temperatura no había cambiado. Se giró lentamente, el vestido de algodón que llevaba rozando suavemente su piel, dejando entrever la línea suave de su cuello y el contorno delicado de sus hombros, apenas cubiertos por el tejido fino. En el pasillo, un leve tintineo rompió el silencio, un sonido extraño, casi etéreo, como si el collar de Leo quisiera anunciar algo más allá de la muerte. Carmen se sentó en la cama, sus ojos grandes y oscuros escudriñando la oscuridad. «Será el viento», se dijo, aunque en el fondo sabía que no era así. Al día siguiente, decidió salir al jardín bajo la gran higuera donde yacía Leo. La tierra parecía más oscura, como si algo la hubiera removido durante la noche. Mientras colocaba unas flores frescas, notó una pequeña caja de madera semienterrada entre las raíces. La abrió con manos temblorosas y dentro encontró una vieja medalla con una inscripción apenas legible: «Para mi fiel amigo, hasta el último latido». Un escalofrío le recorrió el cuerpo y una pregunta surgió en su mente. ¿Quién había dejado aquella medalla allí? ¿Y por qué ahora? Carmen se llevó la medalla al pecho, sintiendo un calor inesperado que parecía emanar de ella misma. Por la noche, mientras leía en el porche, un hombre apareció en el camino de tierra. Vestía con traje oscuro y llevaba un sombrero que le tapaba parcialmente el rostro. Sus ojos, sin embargo, brillaban con una intensidad inquietante. «¿Carmen?», preguntó con voz grave. «Soy Andrés, amigo de Manuel. He venido por Leo». Carmen lo miró fija, sin entender. «Leo ya no está», dijo. «¿Y tú sabes lo que eso significa?». Andrés esbozó una sonrisa triste y extendió una carta amarillenta, con la caligrafía de Manuel. Carmen la tomó con manos temblorosas y leyó en voz baja: «Si alguna vez lees esto, significa que no estoy. Cuida de Leo, pero nunca olvides que hay secretos que ni el amor puede romper. La casa tiene sus propias sombras, y algunas no deben ser despertadas». El corazón de Carmen latió con fuerza mientras Andrés desaparecía entre la niebla que empezaba a descender sobre las colinas. Esa noche, la casa pareció susurrar historias antiguas, y en el silencio, Carmen supo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Qué secretos ocultaba realmente Leo? ¿Y qué sombras acechaban bajo la higuera donde reposaba su fiel compañero? El misterio apenas comenzaba. La niebla envolvía Sahara de la Sierra como un manto espeso y silencioso, ocultando los contornos de las olivas y las casas de piedra. Carmen caminaba despacio por el patio, la medalla apretada contra su pecho, sintiendo el frío que calaba hasta los huesos. Su vestido de lino blanco, ahora un poco arrugado por las horas, se ceñía a sus caderas con una delicadeza que dejaba entrever la piel suave de su espalda, descubierta por el corte bajo y la fina tela que se movía con cada paso, acariciando su cuerpo como un susurro. El recuerdo de la carta de Manuel le quemaba en las manos, y la presencia de Andrés, ese hombre extraño y silencioso, le había despertado una mezcla de miedo y curiosidad. ¿Qué secretos podía esconder la casa? ¿Qué sombras había dejado atrás Manuel al partir? Decidió entonces bajar al sótano, un lugar que Manuel siempre había evitado mencionar, donde guardaba sus herramientas y viejos objetos familiares. La escalera crujió bajo sus pies desnudos, mientras bajaba con cautela, sintiendo el fresco húmedo que emanaba de la piedra. Allí, en un rincón oscuro, encontró un baúl de madera tallada, cubierto de polvo y telarañas. Con las manos temblorosas, abrió la tapa y dentro encontró fotografías antiguas de Manuel y un hombre que no reconocía, además de un cuaderno con páginas amarillentas llenas de anotaciones en letra apretada. Carmen comenzó a leer, y las palabras parecían susurrarle secretos prohibidos, ritos olvidados, pactos con la tierra y un amor que desafiaba las leyes humanas. Mientras leía, sintió una presencia detrás de ella. Se giró rápidamente, pero no había nadie. Solo el eco de sus propios latidos y el murmullo lejano del viento entre los cipreses. De repente, una sombra cruzó la puerta del sótano. Carmen contuvo el aliento y, con el corazón en la garganta, subió corriendo las escaleras, sin atreverse a mirar atrás. Esa noche, el silencio de la casa fue roto por un susurro apenas audible, como una llamada desde otro mundo. Carmen, envuelta en un camisón de algodón azul claro que dejaba sus hombros al descubierto y abrazaba suavemente sus curvas, se acercó a la ventana y vio en el jardín la figura de Leo, o al menos lo que quedaba de él, envuelto en una luz que no pertenecía a este mundo. Un escalofrío recorrió su cuerpo y supo que el misterio de Leo y la casa había apenas comenzado, y que para descubrirlo, tendría que enfrentarse a sombras mucho más oscuras de lo que jamás imaginó.
La madrugada en Sahara de la Sierra era un suspiro helado que se colaba entre las piedras de la vieja casa de Carmen. Ella, envuelta en un camisón de algodón azul celeste que acariciaba su piel desnuda con cada movimiento, caminaba despacio por el pasillo, sus pies descalzos rozando el suelo frío. El aire olía a humedad y a misterio, y en sus ojos brillaba una mezcla de temor y determinación. La visión de Leo envuelto en esa luz etérea no la abandonaba. ¿Era un recuerdo, un espíritu o algo más? Carmen sabía que debía descubrir la verdad antes de que la oscuridad la envolviera por completo. Decidió entonces visitar el pueblo, buscando respuestas entre las voces antiguas. En la taberna de Don Paco, un hombre robusto con bigote canoso y ojos vivaces, preguntó por Manuel y por aquel amigo desconocido que aparecía en las viejas fotos. Ah, Manuel y Andrés, rió Don Paco, mientras limpiaba un vaso con un trapo gastado. Se decía que tenían un pacto con la tierra, que no eran hombres comunes, sino guardianes de secretos que el tiempo quiso olvidar. Pero cuidado, Carmen, porque en Sahara, algunos misterios no se deben desenterrar, o el viento se lleva más que susurros. Carmen sintió un escalofrío que la hizo apretar con fuerza la medalla contra su pecho. En su mente, la imagen del baúl, las páginas amarillentas y la sombra en el sótano se confundían con la mirada penetrante de Leo. De regreso a casa, la noche la sorprendió en el porche. El vestido de lino blanco que llevaba se pegaba a su cuerpo húmedo por el rocío, revelando la curva suave de sus hombros y el contorno delicado de sus brazos. Leo apareció entonces, no como un perro, sino como una sombra que se deslizaba entre los cipreses, sus ojos ámbar brillando con una intensidad que parecía desafiar la oscuridad misma. Carmen extendió la mano, y la sombra se acercó, rozando sus dedos con un frío que quemaba. El silencio se rompió con un susurro apenas audible. No todo lo que amamos puede vivir en la luz. El misterio se cerraba a su alrededor, y Carmen comprendió que el vínculo entre ella y Leo era más profundo de lo que jamás imaginó, una unión sellada por secretos ancestrales y un destino que apenas comenzaba a desplegar sus alas oscuras.